¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a subir, hermanos. Vamos a compartir con ustedes este nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios, el cual, hermanos, como siempre, ¿no? Esperemos que les sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y pues el día de hoy vamos a continuar con la clase que habíamos iniciado en el día de ayer, donde recuerden que estuvimos hablando acerca de los pasos bíblicos para llegar al cielo. Ese es el tema que comenzamos a estudiar, y en el primer punto, que fue el que estudiamos ayer, dijimos que el primer paso para llegar al cielo es admitir que estamos perdidos. ¿Sale? Recuerden que hablábamos acerca de reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos a Dios y que por ende pues necesitamos de un Salvador. Entonces, en este punto número 2, vamos a ver, hermanos, el segundo paso, ¿no? Y el segundo paso para llegar al cielo es, número 2, reconocer que Cristo es el único Salvador. Reconocer que Cristo es el único Salvador. Desgraciadamente, hermanos, en el mundo actual, la mayoría de personas creen que existen muchos salvadores. Hay muchas personas que le piden ayuda no a Dios, sino a algunas otras imágenes, se postran ante ellas y les rezan y hacen muchas cosas creyendo que esas imágenes las pueden salvar o que esas imágenes las pueden ayudar. Pero nosotros debemos de entender que no es así, que el único Salvador, el único que puede ayudarnos a nosotros a llegar al cielo es Jesucristo y nadie más. Entonces, una vez que el hombre reconoce que está perdido, debe de buscar diligentemente al Salvador, ya que una cosa es verdad: el hombre no puede salvarse a sí mismo, no podemos hacerlo. Recuerden, no importa que ante nuestro pensamiento seamos las personas más buenas o que seamos las personas con un comportamiento muy adecuado y muy correcto. Bueno, eso no importa, hermanos. Aún así, recuerden que la Escritura nos menciona que todos somos pecadores y por esta razón es que necesitamos de un Salvador. Entonces, el hombre no puede salvarse a sí mismo. No pueden sus actos que haga, no pueden salvarlo. Por ejemplo, fíjense, voy a leer lo que dice aquí la Sagrada Palabra de Dios. Voy a leer lo que dice Jeremías en el capítulo 2. Jeremías capítulo 2, voy a leer el versículo 22, que dice de la siguiente forma. Jeremías 2, 22 dice así, hermanos. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, una cosa, hermanos, que debemos tener, ¿verdad?, en mente, es que el pecado va a seguir allí, hermanos. Ustedes o yo nos podemos lavar con jabón, podemos usar cloro, podemos usar desinfectantes fuertes, podemos utilizar cualquier artículo de limpieza, podemos hacer de todo, hermanos, pero aún así el pecado va a seguir en nosotros, el pecado va a seguir aquí. ¿Por qué? Porque yo no puedo lavarme mis pecados, yo no puedo quitarme los pecados, yo no puedo a mí mismo perdonarme mis pecados. No es así. Entonces, ¿quién es el que los va a quitar? ¿Quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que nos purifica? ¿Quién es el Salvador? Bueno, pues obviamente, hermanos,
La respuesta es Jesús. Jesús es el Salvador y es el único Salvador. Es el único que vino a este mundo, que enseñó, que predicó su evangelio y que dio la vida por nosotros. Ese es el Salvador. No hay más salvadores. Aunque actualmente el mundo, ¿verdad?, intente buscar a muchos, bueno, la realidad es que no hay muchos y solamente hay uno. ¿Y cómo sabemos nosotros que solamente hay un Salvador? Bueno, porque así dieron testimonio muchos de los hombres de Dios, los cuales, ¿verdad?, como bien nos dice la Escritura, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden que la Escritura nos dice en 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos dice también la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos el testimonio, tenemos los escritos de aquellos hombres que fueron inspirados por Dios y que en los escritos de ellos vamos a encontrarnos que nos hablan de que existe, de que hubo solamente un Salvador, no hay más. Por ejemplo, quiero que veamos en primer lugar el testimonio de Juan el Bautista, ¿verdad? Este testimonio es el estudio, el evangelio es escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Pero el apóstol Juan nos va a hablar, hermanos, acerca de unas palabras que salieron de la boca de Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre que vino a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo, el hombre, ¿verdad?, que tuvo esa dicha, ese privilegio de preparar el camino y de bautizar, ¿verdad?, a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista, hermanos, acerca de Jesús? Quiero que veamos allí en Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice así la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos aquí dicho por Juan el Bautista. Fíjense, el día siguiente vio Juan el Bautista ve a Jesús que venía a él, y fíjense las palabras de Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién está señalando Juan? Está señalando a las imágenes religiosas que actualmente conocemos. Está señalando a María, está señalando a Judas, está señalando a San Pedro, está señalando a Santiago. ¿A quién está señalando Juan el Bautista? Dice la Escritura que él vio a Jesús. A Jesús. A él vio Juan el Bautista. Y de Jesús Juan se expresó así: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, recuerden, nosotros para llegar al cielo, número 1, admitimos el pecado. Ahora, número 2, tenemos que reconocer que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Juan no está hablando de alguna otra persona. Juan está viendo y enseñando que únicamente Jesús tiene esa autoridad de borrar, de quitar mi pecado, de quitar nuestros pecados. Entonces, no me crean a mí, créanle a lo que Juan el Bautista está diciendo, créanle a las palabras que escribió el apóstol Juan.
Entonces, no te estoy dando yo mi opinión, no te estoy dando lo que yo creo, siento o pienso. Te estoy hablando lo que la palabra de Dios enseña y que fue declarado, ¿verdad?, en su momento por Juan el Bautista. Así que el Salvador de este mundo, aquel que tiene la autoridad de quitar pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo. Yo sé que una de las cosas que actualmente vemos es que cada quien tiene su Salvador y uno se acostumbra tanto a ese Salvador y duele a veces reconocer que aquel que nosotros creímos que nos salvaba en realidad no sirve de nada, en realidad es una simple imagen que ni para hacer bien ni para hacer mal nos va a ayudar. Yo sé que duele aceptarlo porque yo un día también llegué a pensar de esa manera, pero hermanos, si seguimos allí creyendo esas cosas, no vamos a poder llegar al cielo. Hay que entenderlo, hay que reconocerlo. Cristo es nuestro único Salvador y ahí está lo que nos dice, ¿verdad? Lo que escribe el apóstol Juan y que fue dicho, ¿verdad?, por Juan el Bautista. Ahora, quiero que veamos también lo que nos dice Marcos ahora. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, y vamos a leer allí el versículo 45, y veamos ahora el testimonio también aquí, ¿verdad? O lo que nos dijo también aquí, lo que nos escribe Marcos. Y dice así, hermanos, en Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje, hermanos, nos habla muy claro, nos habla bastante bien en cuanto a quién es el que vino a dar la vida por nosotros. ¿Quién es el que vino a sufrir? ¿Quién es el que vino a ser maltratado? Aquel que vino a pasar dolor, aflicción, sufrimiento. ¿Quién es aquel que vino con la disposición de que le colocaran una corona de espinas en su frente? Aquel que sufrió el dolor de los clavos, aquel que sufrió el dolor de la crucifixión. ¿Quién es? Es Jesucristo, nadie más. Nadie más, solo Jesucristo. Y aquí está lo que dice la Escritura de Dios. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la vida por ti, la vida por mí no la dio, ¿verdad?, aquella persona que nosotros creemos, a la cual le rezamos o a la cual le pedíamos. Ellos no dieron la vida por nosotros. Quien dio la vida por nosotros es Jesucristo. Entonces, tenemos que aceptarlo y reconocerlo. Ahora vamos a ver lo que también declaró el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, recordando que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿verdad? Lucas es el escritor de este libro de los Hechos, pero vamos a ver aquí al apóstol Pedro, ¿verdad?, hablando en Hechos capítulo 4. Y vamos a leer aquí el versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice así: y en ningún otro, ahí está, ¿verdad?, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense nada más, hermanos, tenemos aquí este evento donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan son llevados al concilio, hermanos. Y a Pedro y a Juan, ¿verdad?, les estaban prohibiendo, estaban allí, ¿verdad?, porque predicaban, porque enseñaban, predicaban en el nombre de Jesús y hacían cosas en el nombre de Jesús. Entonces, por esta razón, hermanos, ellos eran llevados al concilio. De hecho, unos versículos atrás, ahí en el capítulo 3,
Ellos habían ayudado a una persona que era cojo, un cojo de nacimiento, dice ahí la escritura, y ellos habían ayudado a sanarlo en el nombre de Jesús. Entonces son llevados al concilio, hermanos, y el propósito, ¿verdad?, en el concilio es intimidarlos, hacerles sentir temor y amenazarlos de que ya no predicasen el nombre de Jesús. Entonces, aquí el apóstol Pedro, ¿no?, nos dice desde el versículo 6 que él se llena del Espíritu Santo, hermanos, y empieza a hablar a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, ¿no? Y Pedro les habla de Jesús, empieza a hablarles de quién es Jesús, ¿verdad? Y llegamos a este texto donde el apóstol Pedro dice que no hay salvación en ningún otro nombre, porque dice la escritura, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y se está refiriendo a Jesús. Y eso lo podemos ver leyendo desde el versículo 11, por ejemplo. El versículo 11 dice así: este Jesús, vean, está hablando de Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Después de esto ya sigue el texto que leímos, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Vean, ya te estoy dando el testimonio de lo que dijo Juan el Bautista. Ya te hablé también lo que escribió Marcos. Ahora estamos hablando de lo que el apóstol Pedro también dijo. Tenemos tantos hombres de Dios, tenemos a gente de Dios, gente que incluso, hermanos, estuvo caminando con Jesús, gente que lo vio hacer milagros, gente que lo conoció, que lo vio cara a cara. Y ellos están diciendo que el Salvador es Él, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver otro testimonio más. Y este testimonio es de un hombre que, si bien no conoció a Jesús cuando estuvo ministrando, ¿verdad? O sea, me refiero antes de la muerte, no lo conoció, pero que ya después, hermanos, se le apareció. Te estoy hablando del apóstol Pablo. Pablo, recuerden, él no estuvo, ¿verdad? Desde que Jesús fue bautizado, no vio a Jesús, no estuvo ahí con Jesús. Pero, hermanos, después el apóstol tiene un encuentro con Jesús, ahí en Hechos 9, ¿verdad? Cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo. Entonces, a partir de allí el apóstol Pablo se convierte a Cristo, ¿verdad? Obedece el evangelio, es bautizado, sus pecados son perdonados, y ahora Pablo empieza, ¿verdad?, a predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenemos aquí en la Biblia 13 cartas escritas por él, que claro, como ya lo dijimos, ¿no?, siendo inspirado el apóstol Pablo por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice. Recuerden, yo no estoy hablando lo que yo pienso, sino que estamos hablando conforme a la sagrada palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice el apóstol Pablo aquí así, hermanos. Dice allí: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es ¿en quién? Que es, dice Pablo, en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahí está. Tenemos este otro testimonio, hermanos, del apóstol Pablo, quien nos está hablando, quien nos está diciendo claramente que la salvación es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, hermanos, amigos que nos escuchan, no hay otro nombre, no hay otro Salvador, no hay otra persona en la que nosotros podamos ser salvos. La salvación se encuentra únicamente en Cristo Jesús, ya que Él es
el que tiene esa autoridad. Recuerden, como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo. Entonces ya tenemos aquí el testimonio de muchos hombres de Dios. Ahora, ¿qué les parece si pasamos de lo que dijeron estos hombres a lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién mejor que Él para aclararnos, para decirnos lo que tenemos que hacer para llegar al cielo? ¿Quién mejor que Él? ¿Quién mejor, verdad, que quien vive en el cielo para decirnos cómo llegar allá? Entonces, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no? Y bueno, es un versículo que es muy famoso, ¿verdad? Que normalmente mucha gente se lo puede hasta saber de memoria, pero no lo aplica, ¿no? Nada más se lo saben, ¿no? Pero tenemos lo que dice Juan 14:6, ¿no? Juan 14:6 dice ahí que Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense nada más lo que dice Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Después dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando los pasos para llegar al cielo. Bueno, ¿y cuál es el segundo paso para llegar al cielo? Reconocer que Cristo es el único Salvador. Ya lo dijo Juan el Bautista, ya lo dijo el apóstol Pedro, ya lo dijo el apóstol Pablo, ahora Cristo mismo lo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué más evidencia queremos? Si una persona no quiere reconocer, aceptar esto, bueno, no es por falta de evidencia, ya será porque su corazón está duro, porque su corazón es de piedra y porque no quiere dejar, ¿verdad?, lo que actualmente cree que lo puede salvar. Pero en realidad el único que nos salva es Cristo Jesús, y tenemos ya aquí la declaración de Jesús mismo. Entonces veamos lo que nos dice también Jesús allí en Juan capítulo 11 versículo 25 y 27, que dice así, hermanos. Le dijo Jesús, vean, está hablando Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vean, aunque esté muerto, dice allí, vivirá. ¿El que cree en quién? ¿En quién? En María, en Judas, ¿en quién, hermanos? En Jesús. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Jesús pregunta: ¿crees esto? O sea, ¿lo reconoces como tu único Salvador? ¿Aceptas que solo Él te puede ayudar? ¿Reconoces que no hay otro camino, que no hay otra salvación? ¿Reconoces que no hay otro método, otra forma de llegar al cielo sino por Jesucristo? ¿Lo reconocemos? ¿Lo creemos? Dice el 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Entonces, hermanos, pues ya qué más testimonio, ¿verdad? Qué más evidencia queremos. Hay mucho versículo, hay muchas maneras, hermanos, de enseñar que Cristo es el único Salvador. Entonces, hermanos, el Salvador del mundo es Cristo, hermanos. Es Cristo y nadie más. Incluso la misma Escritura nos enseña que Él, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado para salvarnos. Por ejemplo, ¿no? Dice el apóstol Pedro allí en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Vean cómo nos dice allí la Escritura, dice así: sabiendo que fuiste rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. O sea, nos rescató del pecado, dice allí, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, desde antes de que se creara el mundo. Es decir, que aún no existía la tierra, ni los animales, no existían los seres humanos, no existía el mundo, hermanos. Mas, sin embargo, Cristo ya estaba destinado, ya estaba, hermanos, dispuesto, ya era nuestro Salvador desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Todo el tiempo nuestro Salvador es Cristo Jesús. Él es el único Salvador, hermanos. Entonces hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y hay que, hermanos, pues buscar, ¿verdad? Seguir buscando a nuestro Salvador. Incluso nos enseña también allí Mateo capítulo 1. Voy a leer lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Fíjense lo que la Escritura nos enseña en estos pasajes. Mateo capítulo 1, versículo 21. Fíjense cómo dice allí, hermanos: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿quién? Jesús. ¿Qué hará Jesús? Salvará al mundo de sus pecados. Ahí está, hermanos, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, no hay otro Salvador, amigos, no hay otro Salvador. Nuestro único Salvador y Redentor es el Señor Jesucristo. Entonces, reconozcámoslo y hay que aceptarlo, hermanos. Y también, ¿verdad? Debemos de entender que el Señor nos salva a través de su evangelio, ¿no? Recordemos que Cristo mismo dejó la gran labor de predicar el evangelio. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, dice la Escritura: y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, fíjense, lo que hace el Salvador para salvar, ¿verdad?, al mundo es que lo hace a través del evangelio. Lo hace, hermanos, a través de la predicación del evangelio. Recuerden que la Escritura misma nos enseña allí en Corintios que a Dios mismo le agradó salvar al mundo, ¿verdad?, a través de la locura de la predicación. Entonces, por eso es, ¿no?, que hoy en día predicamos el evangelio, hablamos a las personas, tocamos puertas, invitamos, hacemos lo que podemos para predicar, para cumplir con lo que Cristo dijo, ya que esa es la manera en la que a Dios le agradó salvar al mundo, a través de la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que se predica? Se predica el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, hermanos. Y eso era lo que sus discípulos mismos hacían, ¿no? Por ejemplo, vemos a Felipe, ¿no? Felipe, aquel que cuando el Espíritu Santo lo manda, ¿verdad?, al desierto, y que va y se encuentra con el eunuco, ¿verdad?, con el etíope. Vemos que la Escritura nos enseña, ¿no?, ahí en Hechos 8:35, cuando dice allí, bueno, el contexto nos habla de que venía el etíope leyendo a Isaías, ¿no? Y de ahí se le acerca a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender? Dice, si nadie me explica de quién habla, el escritor, de sí mismo o de algún otro. Y después dice el versículo 35, y comenzando desde esta Escritura le predicó el evangelio de Jesús. Entonces, Cristo da la gran comisión: prediquen el evangelio. Los discípulos cumplen, hermanos, con la predicación del evangelio, entendiendo también que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Bueno, la Escritura nos enseña allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Vean lo que nos dice allí
el apóstol Pablo, que es el Evangelio, porque esto es importante, ¿no? Me ha tocado, hermanos, dialogar con personas pues, que dicen ya conocer de Dios, que incluso dicen que ya son salvas, pero cuando uno les pregunta qué es el Evangelio, no saben. Nomás dicen, no, pues el Evangelio, pues es la palabra de Dios. El Evangelio, pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dicen. Entonces no tienen idea, hermanos, no tienen idea de lo que es el Evangelio. Y el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es lo siguiente. Además os declaro, hermanos, estoy en 1 Corintios 15, el 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, hermanos. Eso es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Ahora, ¿por qué son buenas noticias? Bueno, hermanos, porque estas buenas noticias nos salvan. Acuérdense que dice la Escritura allí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Dice Pablo allí. Primeramente, a todo aquel que en él cree, dice la Escritura, ¿no? A todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio, hermanos, se debe de predicar porque el Evangelio, ¿verdad?, trae salvación a todos aquellos que creen, ¿verdad?, en el Evangelio. Entonces, por eso, hermanos, es que predicamos el Evangelio. Dice también aquí, hermanos, Efesios 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fíjense, nuevamente nos habla del evangelio de salvación, hermanos. Entonces, el evangelio, hermanos, es el medio, ¿verdad? O sea, Cristo es el Salvador, Cristo vino, murió por nosotros, nos ha dejado su evangelio, hermanos, para poder salvarnos. Así que, hermanos, en este punto número 2, recuerden, ¿cuál es el segundo paso bíblico para llegar al cielo? Bueno, hermanos, el paso número 2 es reconocer que Cristo es nuestro único Salvador, hermanos. No hay más. Así que vamos a dejar hasta aquí el estudio de hoy, hermanos. Y si Dios permite, vamos a estar subiendo nuestro tercer estudio, ¿verdad?, en el siguiente video que subamos, y vamos a pasar al paso número 3, hermanos. Así que vamos a dejarle hasta aquí. Espero que sea de bendición el estudio. Reciban saludos y que el Señor les bendiga.